Era el invierno de 1995 y mis padres decidieron que nuestras festividades navideñas serían inolvidables al pasarlas en el antiguo rancho que había pertenecido a mi abuelo. No tuve la oportunidad de conocerlo, ya que murió antes de que yo naciera, pero su legado vivía en ese pedazo de tierra que ahora compartían mis tíos. Como la familia no quería venderlo ni mudarse tan lejos, decidieron que el rancho permanecería allí hasta que decidieran qué hacer con él. La primera vez que vi el rancho quedé asombrado. Mis tíos se habían esmerado en decorar cada rincón con luces centellantes y adornos navideños. La casa, una estructura enorme y antigua, se alzaba majestuosamente en medio del terreno. Sus paredes de madera desgastada contaban historias silenciosas de generaciones pasadas. Al entrar, noté la vastedad de la casa. La sala principal albergaba un árbol de Navidad que casi tocaba el techo, decorado con luces parpadeantes y ornamentos brillantes. El espíritu festivo estaba en el aire y no podía esperar a celebrar la Navidad en ese lugar. La primera noche, la cena fue festiva y llena de risas familiares. Sin embargo, al caer la noche, la atmósfera cambió sutilmente. Mis primos y yo decidimos salir a jugar con fuegos artificiales que habíamos traído. Mientras estaba afuera, me di cuenta de que se me habían agotado los fuegos artificiales y decidí regresar a la casa para buscar más en mi mochila. La habitación que me habían asignado era enorme, pero también debía compartirla con todos mis primos, ya que, por algún motivo, mis tíos y padres pensaron que a los niños nos gustaría dormir juntos. Una sensación de incomodidad se apoderó de mí mientras revolvía entre mis cosas. Mis primos aún estaban afuera, así que pensé que estaba solo. Mientras buscaba en mi mochila, comencé a escuchar ruidos provenientes del baño en el rincón de la habitación. Al principio pensé que eran simplemente sonidos de la vieja casa, pero a medida que me acercaba, los ruidos se volvían más claros, más definidos. Pregunté en voz alta si alguien estaba ahí, pero no obtuve respuesta. La luz tenue parpadeaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes, y en ese momento los susurros comenzaron. Eran apenas audibles al principio, pero a medida que me acercaba al baño, se volvían más nítidos. «Tú tienes la culpa», susurró una voz sutil y escalofriante. Me detuve en seco, buscando la fuente de aquel sonido. «No quiero», murmuró otra voz, cargada de tristeza, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras intentaba entender quién hablaba y a quién culpaban. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta del baño, seguido por un grito insistente: «Tú tienes la culpa». El sonido me estremeció y me hizo retroceder, casi tropezando en mi afán por alejarme de aquella escena. Corrí fuera de la habitación, tratando de ignorar las voces que aún resonaban en mi cabeza. Una vez afuera, todo parecía normal. Mis primos seguían encantados con los fuegos artificiales y la risa y la alegría flotaban en el aire. Decidí no contarles lo que había sucedido, temiendo que pensarían que era un niño asustadizo. La noche transcurrió en un silencio inquietante, como si el rancho guardara sus secretos en las sombras. A pesar de la aparente calma, la experiencia en el baño había dejado una marca indeleble en mi mente. Me negué rotundamente a aventurarme nuevamente a ese rincón oscuro, y la idea de enfrentarme a los murmullos se convirtió en una barrera insuperable. La mañana siguiente se sumió en la normalidad superficial, pero mi mente seguía atrapada en las imágenes de la noche anterior. Mientras desayunaba, mis pensamientos se desviaron constantemente hacia el baño y los susurros que resonaban en la oscuridad. Intenté concentrarme en la conversación animada de mis padres, pero la perturbadora experiencia seguía acechando en las profundidades de mi mente. El anuncio de mis padres de que planeaban ir al pueblo para algunas compras de último minuto llevó consigo una mezcla de alivio y ansiedad. La mayoría de los niños, emocionados por la perspectiva de una excursión al pueblo, se ofrecieron a acompañar a los adultos. Sin embargo, mi primo de mi misma edad y yo, junto con un primo de 15 años, decidimos quedarnos en el rancho. Con la partida de los adultos, mi primo propuso un juego para traernos espías. La premisa era simple: correr por el vasto terreno del rancho, separarnos y comunicarnos a través de radios para encontrarnos.
A pesar de mi duda inicial, accedí, deseando liberar mi mente de los pensamientos inquietantes. El juego se desarrollaba con normalidad y la distracción temporal parecía surtir efecto. Pero la tranquilidad se desvaneció cuando mi radio comenzó a presentar problemas de interferencia. Sin entender completamente su funcionamiento, empecé a cambiar de canales en un intento desesperado de solucionar el problema y continuar el juego. En medio de esta confusión técnica, una voz distorsionada emergió del altavoz. Al principio, creí que había logrado resolver el problema, pero la voz se tornó en gruñidos incomprensibles. La risa siniestra se entrelazó con los sonidos y la tensión en el aire se volvió palpable. De repente, un grito a través del radio perforó el silencio: todo fue tu culpa. Mi sangre se heló y el miedo inundó cada fibra de mi ser. Olvidé por completo el juego. La risa y los gruñidos resonaban en mi mente y una acusación incierta colgaba en el aire. Corrí desesperadamente de vuelta a casa, con el corazón latiendo con furia desbordante. Mi primo, que se encontraba leyendo un libro, me miró confundido, pero no pude articular una palabra para describir la terrorífica experiencia. El rancho, una vez lleno de promesas de alegría familiar, ahora se cernía sobre mí con un aire de malevolencia oculta. La tarde avanzó, pero la normalidad era solo una fachada. Durante la cena, traté de ocultar mis miedos detrás de una máscara de indiferencia, pero la verdad persistente seguía acechando en las sombras. La noche llegó, y con ella el temor de enfrentarme a la oscuridad de la habitación compartida. La pesadilla se mezclaba en un torbellino de emociones, y la promesa de una Navidad inolvidable en el rancho se había convertido en una experiencia aterradora que quería borrar de mi memoria. La mañana siguiente trajo consigo la esperanza de un nuevo día, pero las sombras de la noche anterior persistían. Después de todo, pensaba que solo debía aguantar unos días más. Un día antes de Nochebuena, la tensión seguía flotando en el aire como una sombra persistente. A pesar de mis intentos de despejar mi mente, cada rincón de la casa parecía esconder susurros inaudibles y secretos indescifrables. Una tarde, mientras exploraba los alrededores del rancho en busca de distracción y también de estar solo un momento, una nueva experiencia añadió un capítulo más a la pesadilla que se había vuelto mi estancia en aquel lugar. Caminaba por los senderos cubiertos de hojas secas que crujían bajo mis pies, y a medida que avanzaba hacia aquel cobertizo, el cual parecía no haber sido utilizado en años, noté una extraña quietud en el aire. El viento soplaba con suavidad, pero no producía el susurro característico de las hojas en movimiento, y la atmósfera se volvía densa. Decidí adentrarme en el cobertizo, guiado por la curiosidad y la necesidad de despejar mi mente de las sombras que se aferraban a la casa. Ya de cerca, la estructura se veía antigua y la madera estaba débil. Era obvio que las termitas se habían alimentado de aquel cobertizo por un largo tiempo. Se encontraba cubierto de enredaderas y musgo. Al acercarme, la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. La puerta del cobertizo se mecía suavemente con el viento, chirriando con cada movimiento vacilante. Empujé la puerta y entré en la penumbra del interior. El aire estaba impregnado con un olor rancio y húmedo. Mis ojos se ajustaron a la oscuridad, revelando un espacio lleno de herramientas oxidadas y objetos antiguos cubiertos de polvo. En el rincón más alejado descubrí una vieja caja de madera adornada con tallados desgastados. La curiosidad me impulsó a abrirla, revelando fotografías amarillentas y cartas escritas a mano que databan de décadas atrás. Mientras hojeaba los recuerdos olvidados de mi familia, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Una sombra se movió en la periferia de mi visión y mi atención se centró en una figura borrosa que se materializaba en el rincón oscuro del cobertizo. No tenía rasgos definidos, solo una silueta. La figura parecía emanar un eco de lamentos y susurros inaudibles. Mis piernas temblaban mientras retrocedía, pero la figura se acercaba lentamente, como si quisiera revelar algún mensaje oculto. Intenté decir algo, pero mi voz se ahogó en mi garganta. De repente, la figura se desvaneció en la penumbra, dejándome solo. La realidad del rancho parecía distorsionarse, y la línea entre el pasado y el presente se volvía cada vez más borrosa. Aterrorizado,
Salí corriendo del cobertizo, buscando refugio en la luz del día. Mientras abandonaba aquel rincón olvidado del rancho, me juré a mí mismo que no volvería a explorar aquellos lugares. La noche cayó una vez más, y en el silencio de la habitación compartida me sumergí en la oscuridad de mis pensamientos, preguntándome qué más ocultaba el rancho de mi abuelo. Cada rincón, cada sombra parecía contener la clave de los susurros que atormentaban mis noches. La promesa de una Navidad inolvidable se había transformado en un viaje a lo desconocido, donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaban sin piedad. La Nochebuena llegó al rancho, envolviendo todo con una atmósfera festiva. Las luces parpadeantes del árbol de Navidad en la sala principal se reflejaban en los rostros sonrientes de mi familia mientras se intercambiaban regalos y compartían risas. Sin embargo, mi mente estaba lejos de los momentos alegres que deberían haber dominado la noche. Mientras todos estaban emocionados por los obsequios y otras festividades, yo no podía apartar mis pensamientos de los acontecimientos inexplicables que había vivido en el rancho. Cada risa, cada parpadeo de luz parecía llevar consigo los susurros y las sombras que habían dejado una marca indeleble en mi memoria. Intenté sonreír y participar en la alegría de la ocasión, pero la oscuridad persistente en mi mente amenazaba con eclipsar cualquier destello de felicidad. La cena transcurrió en medio de risas y brindis, pero mi apetito se vio eclipsado por la inquietud que se aferraba a mi ser. Mientras todos se deleitaban con las exquisiteces navideñas, yo me encontraba atrapado en un torbellino de pensamientos oscuros y recuerdos perturbadores. La noche avanzó y la celebración alcanzó su punto máximo. La sala principal estaba llena de niños abriendo regalos y adultos compartiendo anécdotas del pasado. Sin embargo, mi mente continuaba sumida en la nebulosa de lo desconocido, incapaz de dejarse llevar por el espíritu festivo. Llegó el momento de irnos a dormir, y aunque todos estaban exhaustos por la noche de celebración, el peso de los secretos del rancho me mantenía despierto. Mientras me dirigía a la habitación compartida, la oscuridad de la noche se apoderó de mí, trayendo consigo los recuerdos de las experiencias sobrenaturales que me acechaban. Aquella noche, nadie parecía dispuesto a dejarse vencer por el sueño. Los adultos, afectados por el efecto del alcohol, estaban especialmente ausentes y distantes. Sus risas se volvían melancólicas y sus conversaciones se deslizaban entre susurros apagados y silencios prolongados. La casa del rancho, que antes había resonado con la alegría festiva, se sumió en un silencio incómodo, como si las sombras de los secretos del pasado hubieran eclipsado la celebración presente. A medida que el reloj avanzaba lentamente, los rincones oscuros de la habitación compartida parecían cobrar vida propia. A pesar del cansancio que pesaba sobre mis párpados, la inquietud me impedía entregarme al sueño. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear los recuerdos de las experiencias sobrenaturales, pero la oscuridad de la habitación parecía ser un recordatorio constante de lo inexplicable que acechaba en las sombras. La Nochebuena en el rancho, que debía haber sido un momento de unión y felicidad, se transformó en un capítulo de misterio y temor. Mientras todos dormían, yo permanecí despierto, atrapado entre el pasado y el presente. Mis nervios estaban a flor de piel. A pesar de la tensa atmósfera que envolvía la casa, llegó un momento en el que una necesidad urgente me obligó a enfrentar uno de mis mayores temores, el baño de la habitación. La fiesta y las celebraciones habían continuado hasta bien entrada la noche, la sala principal seguía llena de risas y cánticos, pero yo me encontraba en mi cama, pensando únicamente en todas aquellas experiencias. El baño de abajo estaba ocupado, y aunque inicialmente me resistí, la presión en mi vejiga se volvía insoportable. Sin más remedio, me dirigí al baño de la habitación, aquel mismo que me había negado a usar desde mi primer encuentro con lo desconocido. En el interior, la tenue luz del baño proyectaba sombras inquietantes en las paredes descascaradas. Mis pasos resonaban en la habitación mientras me acercaba al sanitario. A pesar de mi ansiedad, intenté concentrarme en la tarea que tenía entre manos para evitar los pensamientos oscuros que amenazaban con apoderarse de mí. Mientras intentaba terminar rápido mis asuntos, el silencio se vio interrumpido por un portazo.
Miré hacia la puerta con sorpresa y horror al verla cerrarse de golpe, como si una ráfaga de viento invisible la hubiera empujado. Un escalofrío recorrió mi espalda y mis manos temblorosas se posaron sobre la perilla, intentando abrir la puerta con desesperación. Mis esfuerzos eran en vano, la puerta se resistía como si estuviera sellada por una fuerza sobrenatural. Mis gritos de auxilio resonaban en la habitación, pero el sonido parecía ahogarse en el silencio de la casa. ¿Cómo era posible que nadie escuchara mi llamado? Angustiado, fue entonces cuando las voces incomprensibles volvieron a susurrar en la penumbra. Aquel murmullo aterrador resonaba en mis oídos, acompañado esta vez por llantos angustiados que perforaban el aire. El miedo se apoderaba de mí, y mi mirada se dirigió hacia la cortina de la regadera, donde las sombras parecían danzar en complicidad con lo sobrenatural. De entre las sombras surgió una silueta. Pude ver la forma de alguien sentado en la tina, pero lo más aterrador era que ahora podía ubicar exactamente el origen de aquellos sonidos perturbadores. Una fuerza invisible parecía recorrer la cortina, revelando al hombre semidesnudo y de aspecto cadavérico que se encontraba detrás. Sus brazos mostraban múltiples llagas y sus manos descarnadas y deformadas cubrían su rostro en un gesto de dolor eterno. El susurro del viento helado que se filtraba por la ventana se mezclaba con el murmullo de sus lamentos, creando una sinfonía macabra en la penumbra. Estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquel espectro que se revelaba en toda su monstruosidad. El hombre, o lo que quedaba de él, pareció percatarse de mi presencia y lentamente descubrió su rostro, revelando unos ojos hundidos y sin vida que me miraban fijamente. Un grito desgarrador rompió el silencio. Todo fue tu culpa. Aquellas palabras retumbaron en la habitación, resonando en mi mente. El hombre, con torpeza, salió de la tina y avanzó hacia mí. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, y mientras intentaba retroceder, sentía como una fuerza invisible me sujetaba, impidiendo cualquier intento de escape. Sus ojos vacíos perforaban mi alma, y con cada paso su lamento culpable resonaba con una intensidad aterradora. De repente, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar la luz de afuera. Era mi primo mayor, quien, ajeno a la pesadilla que yo estaba viviendo, solo quería usar el baño. La figura del hombre demoníaco desapareció y la habitación volvió a llenarse de sonidos normales, pero mi mente estaba atrapada en un rincón oscuro del cual no podía escapar. La siguiente mañana llegó, y con ella, una sensación de alivio que, en parte, parecía deshacer la tensión acumulada durante la noche anterior. Sin embargo, esa calma no pudo borrar por completo la sensación inquietante que había quedado grabada en mi mente. Sabía que algo inexplicable, algo que no podía comprender, había habitado en los rincones más oscuros del rancho, y esta certeza me acompañaba como una sombra que no se desvanecería fácilmente. La familia comenzó a alistarse para regresar a sus hogares, las maletas se preparaban y la actividad habitual de la despedida llenaba la casa, pero para mí, todo era diferente. Mientras observaba a los demás, quienes parecían haber olvidado las extrañas experiencias de la noche, tomé una decisión firme: no volvería a poner un pie en ese lugar. No era solo el miedo lo que me impulsaba, sino la profunda convicción de que había algo en el rancho, una presencia inexplicable que nunca podría entender ni aceptar. A medida que el día avanzaba, las sombras de la casa y el paisaje que la rodeaba persistían en mi mente. Cada rincón del rancho parecía guardar secretos que nadie estaba dispuesto a revelar. Las imágenes de lo que había vivido, de lo que había sentido, seguían aferrándose a mí, como si formaran parte de una pesadilla de la que no podía despertar. Los misterios que había presenciado, las experiencias que no podían explicarse, se tejían en mi memoria, recordándome, una y otra vez, lo que había sucedido y cómo todo aquello me había marcado de una manera profunda. A pesar de que mi cuerpo ya no se encontraba en el rancho, mi mente seguía atrapada en aquel lugar. Cada pensamiento que surgía parecía estar impregnado de esa sensación extraña y perturbadora que me había invadido durante la noche. La experiencia en ese rancho no había sido simplemente un mal sueño o una alucinación pasajera. Había sido un encuentro con lo inexplicable, algo que había alterado mi forma de ver el mundo.
Me di cuenta de que, aunque intentara dejarlo atrás, esas sombras del pasado seguirían acechando mi conciencia, desafiando mi capacidad para comprender lo que había sucedido. Así concluyó mi experiencia en el rancho, un capítulo que, aunque se cerraba físicamente con mi partida, seguía abierto en mi mente. Esa estancia en el rancho había sido más que una simple visita familiar, había sido una confrontación con lo desconocido, algo que cambiaría mi forma de pensar sobre la realidad y lo que está más allá de nuestra comprensión. Lo que había experimentado allí me había marcado profundamente y sabía que, sin importar el tiempo que pasara, esa experiencia seguiría siendo una parte inseparable de mi vida. Aunque la familia seguía reuniéndose en otras ocasiones, la Nochebuena en aquel lugar se convirtió en un recuerdo ominoso, perdido en las sombras de un pasado que prefería dejar sepultado en el misterio. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien corresponda.